Muy buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga. Vamos a comenzar con esta reflexión de los viernes, con este tiempo de estudiar la palabra de los viernes. ¿Cómo están? Ya veo ahí algunos conectados, gracias a Dios que seguimos teniendo esta libertad de estudiar la palabra de Dios. Bendiciones a todos mis hermanos, y que sea nuestro Dios quien nos guíe en esta noche a entender su palabra. Y recuerden que los viernes estamos estudiando las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, y hoy estaremos reflexionando ahí en Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35, y vamos a tratar de hacerlo pues no rápido, pero sí reflexionando en cada punto de esta tremenda historia que habla sobre el perdón. Y de hecho lo he compartido ahí con matrimonios, lo he compartido en algunas otras partes, y no porque sea un recalentado, ¿verdad? Pero sí es muy aplicable, tocaba esta ocasión. Y bueno, el tema de hoy es juez o acusado. Yo creo que muchas veces nos sentimos como jueces y no olvidamos que en algún momento de nuestras vidas estábamos sentados en el banquillo de los acusados, porque mucha gente nos señaló y el único que decidió perdonarnos fue Dios. Yo espero que todo se escuche bien, mis hermanos, espero que todo se vea bien dentro de lo posible. Ya estamos por iniciar, todavía unos minutitos, hoy entré un poquito tarde, pero vamos a orar y vamos a comenzar con la reflexión de esta noche, si les parece bien. Vamos a orar y que Dios nos hable a través de su palabra, ¿verdad? Mis hermanos, saludos a todos ustedes, y que sea nuestro Dios quien nos hable en esta noche. Déjenme orar pues para empezar. Bendito Padre, gracias por tu amor y misericordia, gracias por todo lo que tú has hecho a lo largo de esta semana, gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, Señor, sobre todas las cosas. Ayúdanos hoy a entender y aplicar esta historia, Señor, esta parábola para nosotros, a reflexionar en tu palabra, Señor, dada a nosotros. Te agradecemos, Señor, por lo bueno que eres. Te agradecemos, Señor, por las bondades dadas a nosotros a través y a lo largo de esta semana, Señor, en el alimento, con nuestra familia, con nuestro hogar, Señor, con nuestra iglesia. Gracias, Señor. Oramos por los enfermos también, nos acordamos de ellos, los doctores, por las enfermeras, por secretarias, por las asistentes, por las personas que hacen, Señor, el aseo. Cada labor es importante hoy en los hospitales o en algún sector de salud. Señor, te pedimos que tú los bendigas, los guardes, Señor. Y hoy que vamos a reflexionar en tu palabra, te pedimos, Señor, que nos ayudes. En el nombre de Jesús, amén. Pues muy bien, hermanos, vamos a reflexionar en Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Entonces vamos a estar reflexionando hoy ahí. No sé bueno, quiero preguntarles algo. ¿A cuántos de nosotros nos han lastimado alguna vez? Otra pregunta, ¿cuántas cosas tenemos que perdonar? Y hoy vamos a estar hablando de eso, exactamente en eso. En el Nuevo Testamento la palabra más común para expresar el perdón es aphesis. Da la idea de enviar lejos o dejar ir. Cuando se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento, la palabra perdón, que es aphesis, que es la más común, lo que quiere decir es que el perdón significa dejar ir o enviar lejos. El sustantivo aparece 15 veces, el verbo con el mismo sentido unas 40 veces. Entonces, es un tema importante en la palabra hablar del perdón, ya sea que en alguna posición nosotros tendremos que perdonar a alguien, o también tendremos que ser humildes para perdonar a las personas, o también pedir perdón, ¿verdad? En ningún libro, mis hermanos, escuchen bien esto, de religión, salvo la Biblia, enseña que Dios perdona completamente el pecado. En muchas religiones se habla de expiar el pecado a través de nuestras obras, se habla de perdonar el pecado a través de lo que puedes hacer o de cumplir ciertos aspectos para en tu vida redimirte o hacer algunas cosas para que puedas ser perdonados. La Biblia es el único libro de religión, es el único libro de vida que enseña que el perdón tiene la idea de dejar ir, de soltarlo, y que eso tiene que ver más que con una decisión o con un sentimiento, tiene que ver con una revelación de lo divino, una revelación del perdón que ha sido aplicado a nosotros a través de Jesús, el perdón que Dios nos da hoy a través de su Hijo. Ahora,
La iniciativa de este perdón tiene que ver con Dios, tiene que ver con Él tomando esa iniciativa. La iniciativa para perdonar hoy en nosotros brota del entendimiento y del conocimiento de Cristo, de la relación que hoy tenemos con Cristo. De ahí viene el perdón. Y es lo que va a estar ejemplificando o comparando esta parábola hoy de los dos deudores. La realidad de todo buen hijo de Dios es que tiene que ser un gran perdonador. ¿Por qué, mis hermanos? Tenemos que entender que el pecado ha dañado nuestras relaciones, ha dañado el mundo, nuestras relaciones, es más, con nosotros mismos. Primero dañó nuestra relación con Dios, después nuestra relación con los demás, la manera en que nos relacionamos con el mundo, con la naturaleza. En realidad el pecado ha dañado todo. Y hoy necesitamos entender que en nuestra realidad como hijos de Dios, tenemos que ser grandes perdonadores. Tenemos que aprender a perdonar desde una perspectiva divina, no humana. Si nosotros empezamos como que a sujetar el perdón a una perspectiva humana, a una filosofía humana, a algo que esté fuera de la Biblia, esto va a ser limitado, porque aún la mejor filosofía tiene que ver con el perdón, con lo que tú sientas o con lo que tú decidas. Recuerden que nuestros sentimientos, según la Biblia, todo lo que hay en el corazón, todo lo que hay en nosotros, pues está pervertido, está corrompido por el pecado. Y si lo sujetamos a una decisión, pues miren, la verdad es que decidir es tan difícil, lo he dicho, como la decisión de un niño de 3 años. Decidir perdonar es tan difícil como un niño toma una decisión por algún dulce en la tienda. Somos volubles, cambiamos, y eso es por nuestro pecado. Por eso el perdón tiene que ver más con esa revelación de lo divino, con esa iluminación que viene del Espíritu Santo, del perdón que ha sido aplicado a nosotros. Entonces, mis hermanos, nosotros creo que hoy necesitamos una gran perspectiva del perdón, porque estamos envueltos en problemas, estamos envueltos en contiendas, o hemos lastimado a alguien o alguien nos ha lastimado, o necesitamos ofrecer perdón o necesitamos pedir perdón por algo que hemos hecho con Dios, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con ciertas relaciones que tenemos. Le hemos fallado a alguien o alguien nos ha fallado, y la vía que Dios nos ha dado para vivir libres es el perdón. No hay otra manera. No hay como que vamos a maquillar esto y seguir adelante. Por eso es tan importante entender el perdón. Tenemos que entender que el pecado que enfrentamos en nuestros días es el yo, es el egoísmo. En nuestros corazones siempre estamos ocupando el primer lugar en todo. Por eso el pecado siempre nos promete más de lo que puede dar. Y hoy, sentados en el trono de nuestra vida, hoy sentados o metidos en el yo, en el egoísmo, pues es difícil mirar hacia afuera, es difícil mirar lo que Dios, esta gran herramienta, esta gran libertad que Dios nos ha dado a través del perdón. Y esto es porque nos sentimos intocables, esto es porque sentimos que o no le hemos fallado a nadie o nadie nos puede fallar, ¿sabes? Somos nuestros propios dioses. Y cuando somos nuestros propios dioses, sentimos que nadie puede hacernos algún daño. El problema con el tema del perdón es que no es algo de moda o popular. Es que algo así como que está de moda que todos vamos a perdonar. No hay campañas para eso. Hay campañas para todo, lo que quieras, pero no como que vamos a perdonar hoy todos. No lo escuchamos muy seguido, o de hecho no lo hemos escuchado. Y es que el perdón tiene que ser algo personal, tiene que ser algo muy profundo en nosotros. Por eso el perdón, otra vez, la palabra que se utiliza para el perdón en la Biblia es dejar ir. Cuando nosotros perdonamos, dejamos ir, soltamos, lo enviamos lejos, y es lo que hizo Dios con nuestros pecados. El pecado nos ofrece mantener nuestro orgullo sin perdonar. Nos hace pensar que somos fuertes, que podemos seguir así por la vida sin perdonar ni pedir perdón por lo que hemos hecho. Pero esa, mi amigo, mi hermano, es una gran mentira. Por el contrario, la falta de perdón nos lleva a la frustración, al enojo, a siempre estar a la defensiva en todo. Y yo sé que algunos de nosotros estamos pensando en alguien que conocemos que está a la defensiva, que siempre está enojado, que siempre está frustrado por las cosas. Tal vez hay una raíz de amargura y hay falta de perdón en su vida, pero mira, no pienses en alguien más. Pensemos en nosotros. La palabra de Dios siempre va hacia nosotros, siempre quiere hablar en nuestras vidas de manera muy personal, de manera muy íntima. Por eso es perfecta.
Pero alguien que no ha perdonado o está experimentando frustración o está enojado con todas las cosas o siempre está en la vida o va por la vida a la defensiva en cualquier tema. Y por eso otra vez te digo, no pienses en alguien, piensa en ti. Las personas se han engañado pensando que al no perdonar o al no pedir perdón son fuertes. Mis hermanos, mis amigos, son los más débiles. Fuertes son los que deciden perdonar. Fuertes son los que deciden dejar ir, que es lo que significa el perdón. Fuertes son los que ceden, los que vuelven a amar, los que vuelven a confiar después de que alguien les ha fallado. ¿Y sabes cuál es el mejor ejemplo? El Rey perfecto, que es Jesús. Algo constante en nuestra vida es que van a pecar contra nosotros o nosotros vamos a pecar contra alguien. ¿Por qué? Por la sencilla y gran razón de que seguimos siendo pecadores. O alguien va a pecar contra ti o tú vas a pecar contra alguien. Y es ahí donde tenemos que aplicar el perdón. Tenemos que aplicar o la humildad para perdonar o el corazón para perdonar o también el corazón y la humildad para pedir perdón a la persona que le hemos fallado. Como varones, como mujeres, como niños, como hombres, ancianos, vamos a fallarle a alguien. En algún momento, en alguna situación, con algo, con algún tema, vamos a fallarle a alguien. No somos perfectos. Claro, no nos excusamos en eso. Hemos dicho como que queremos quitar esa excusa de no me veas a mí, ve a Cristo. No, pues si a quiénes van a ver las personas, a nosotros. Ahora, muy rápidamente, ¿qué nos enseña Mateo 18 del perdón? El versículo 23 comienza diciendo, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante, esta palabra es equivalente, si lo quieres traducir así, a un rey que quiso hacer las cuentas con sus siervos. Lo primero que vemos en estos pasajes es que ese rey, un rey importante, un rey rico, que es la figura de Dios, llamó a sus siervos para hacer las cuentas. A menudo en nuestras vidas estamos haciendo las cuentas como nos conviene. Sacamos las cuentas de lo que nos deben, de lo que nos han hecho, de todo lo que me han lastimado a lo largo de mi vida, de todas esas cosas, de todas aquellas etapas donde la gente me lastimó. Pero el hacer cuentas tiene que ver de manera integral. Cuando hacemos las cuentas nosotros, a menudo decimos cuánto me han fallado, cuánto me han lastimado, pero no vemos cuánto hemos fallado, cuánto hemos lastimado a los demás. He preguntado, por ejemplo, en algunas situaciones de consejería, cuéntame cuánto te han lastimado. Y las horas pasan y en verdad, en serio, cuando hago esta pregunta, el tiempo corre. Pero, por otro lado, después de que ellos han hablado, mi pregunta ahora es, cuéntame cómo has tú lastimado a otros. ¿Y qué crees? Que ahí las cuentas o ahí los recuerdos son poquitos. No, pues es que yo nomás así como que hice esto y aquello y se acabó. El tiempo es menos. Porque, sabes, en el momento de hacer las cuentas, en nuestras vidas, bajo nuestra perspectiva, bajo nuestra idea de todo lo que nos ha sucedido, es más lo que otros nos han hecho que lo que nosotros hemos hecho a otros. Es más el daño que alguien me ha hecho que mi responsabilidad en algunos hechos. No estoy diciendo que no nos hayan lastimado, ni demeritando el dolor de alguien, ni diciendo, no, es que no te enfoques en eso. No me entiendas mal. Pero cuando el rey llama a hacer cuentas, tenemos que ver esas cuentas desde su perspectiva y no la nuestra. Lo primero que tenemos que sacar es esas cuentas desde una perspectiva del rey justo, no de la nuestra. Nuestra perspectiva siempre estará cegada por nuestro dolor, por nuestro enojo, por nuestra ira, aún por nuestra tristeza. Siempre que saquemos cuentas, en verdad, entendamos que si el rey nos llama a sacar cuentas en este aspecto, es de manera integral, tanto lo que te han hecho como lo que tú has hecho. Y eso es algo muy importante en nuestras vidas, porque cuando entendemos que también hemos sido los deudores, que también hemos sido, lo que vamos a ver más adelante, los que hemos fallado, empezamos a pensar de una manera diferente. El versículo 24 ve lo que dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía, escuchen bien, 10,000 talentos. ¿Qué pasa cuando comenzamos a hacer cuentas con las personas? Bueno, siempre somos aquellos que le deben, ¿no? Es que me fallaron, es que me hicieron, es que me pegaron, es que me engañaron y somos esa parte de víctima. Pero aquí el rey justo llama a cuenta a sus siervos y dice que comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Si lo ponemos en dólares, algunos estudiosos dicen
que son como 12.080 millones de dólares. Es una cantidad que no puedo ni imaginar. Ahora, esos son dólares, multiplícalo en pesos. Si alguien tiene alguna calculadora por ahí y puede hacer la cuenta, es una cantidad de dinero exagerada. Eso es lo que el siervo le debía al rey. Lo que este deudor debía, mis hermanos, era muchísimo, era imposible o humanamente pagar esta deuda. ¿En qué se lo gastó? No me preguntes. Algunos dicen que los reyes daban estos préstamos a sus siervos para pues, algunas fiestas o lo que sea. Pero lo que este siervo debía era muchísimo. O sea, dice, debía 10,000 talentos. Otra vez, en dólares son 12.080 millones de dólares. Imagínate cuánto debía o sea, era muchísimo. Y de hecho, de eso se trata el perdón. No puedes cuantificar el perdón. Humanamente no hay una perspectiva adecuada para hablar del perdón. Siempre se quedará corto cualquier ejemplo. Claro que Dios dio esos ejemplos para que nosotros en nuestra mente finita entendiéramos lo infinito del perdón. Pero sí puso ejemplos que podemos de alguna manera digerir o entender, pero no es tan fácil. Pero en esta perspectiva, en esta cantidad, lo que este hombre debía, era muchísimo. O sea, otra vez, era ahora, eso es en dólares, en pesos es muchísimo. El perdón no se puede cuantificar y de eso se trata. O sea, no es algo que podamos como que ver humanamente. Por eso Dios tiene que poner esta exageración aquí en la Biblia. No podemos hablar del perdón como algo simple tampoco. Es complicado, es profundo. Y Dios por eso nos pone este ejemplo. Es algo que ni siquiera a veces encontramos las palabras. Dios tuvo que hacer, por eso el pasaje comienza, por lo cual el reino de los cielos es semejante. O sea, el perdón, hablar del perdón en el reino de los cielos es equivalente a esto en algún sentido. Versículo 25 dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Este tendría que ser nuestra sentencia. ¿Sabes qué? Vas a sufrir mucho por tu deuda. Vas a tener, o sea, la manera en que el rey justo se estaba cobrando era con mucho dolor. Por eso esta tendría que ser nuestra sentencia. Era la manera en que se cobraban las deudas en el tiempo de Jesús. O sea, tú me debes, ¿cómo me voy a cobrar? Con tus hijos, o sea, con tu mujer. O sea, voy a vender a tu mujer, a tus hijos y todo lo que tenía. Y aún así no se pagaba la deuda. Se tenía que volver esclavo de él y varias generaciones para poder pagar esta deuda tan grande. Imagina el dolor. Imagina escuchar esto. ¿Sabes por qué? La ausencia del perdón solo es dolor. Hasta aquí no hay evidencia de que el rey quisiera perdonar al siervo que le debía mucho, que quisiera saldar su cuenta. La ausencia de perdón solo es dolor, mis hermanos, no nos engañemos. El orgullo quiere hacernos sentir mayores, el orgullo quiere hacernos sentir fuertes, quiere hacernos sentir que valemos más que lo que nos puedan ofrecer, pero lo único que estamos haciendo es hacer ese dolor más prolongado, es prolongar el dolor cuando no soltamos eso, cuando no perdonamos. Cuando alguien no perdona por orgullo, o porque se cree superior, o porque no ha entendido de qué se trata el perdón, lo único que está haciendo es prolongar el dolor. Versículo 26 dice, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, y si estás con tu Biblia ahí, subraya esto, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Me encanta esto, me encanta porque, ¿qué pidió el siervo? Ten paciencia conmigo. ¿Qué es lo que nos hace falta en estos días? Exactamente eso, ser pacientes. Ten paciencia. Mira, podemos decir, así como yo soy paciente con otros, cuando se trata de mis pecados, yo pido paciencia. Cuando se trata de que alguien me perdone, somos como el siervo, ¿no? Mira, ten paciencia conmigo, ten paciencia conmigo. Pero mi pregunta y reflexión en esta noche es, ¿cuánta paciencia tienes tú con otros? Porque es muy común que alguien nos falle y ya cayó de nuestra gracia. Ya decimos que es lo peor, ya sabemos que no vamos a volver a confiar, que no vamos a darle oportunidad, lo desechamos, lo hacemos a un lado. Y sabes, esto es tremendo. Ahora, hay las dos partes. Tenemos que tener también un corazón para ser humildes y pedir perdón y reconocer que se nos ha dado una oportunidad. No podemos ir como siendo altaneros por la vida, diciendo, no, me perdonó, al cabo que yo me lo merecía. Ahí no hemos entendido nada.
Están las dos partes, el que perdona siempre y el que recibe el perdón. La paciencia tiene que ver con los dos, con el que perdona y con el que recibe el perdón. Pero cuando recibimos el perdón y somos altaneros, es que en verdad no lo hicimos en una buena vía, no lo hicimos con un buen corazón. Estamos propensos, es más, a volver a fallar porque no aprendimos nada, no entendimos nada. En el perdón hay dos, el que perdona y el que recibe el perdón. Pero el que recibe el perdón, cuando entiende cuánta era su deuda, lo que vamos a ver adelante, no puede ver la vida de la misma manera. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Queremos el perdón de nuestros pecados, pero no aplicamos esa misma regla a otros, no aplicamos la paciencia a otros. Versículo 27 dice, estamos en Mateo capítulo 18, versículo 17. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, vean, y aquí es la palabra que estamos diciendo que se traduce, le soltó, y recalca, y le perdonó la deuda. Esto es gracia, hay una tremenda gracia en este pasaje. El deudor tenía una deuda extravagante, escandalosa, estratosférica, y cuando el Señor dice, escucha las palabras de aquel siervo, es movido a misericordia. ¿Y qué hace? Él le soltó. Y eso es lo que hace Dios cuando nos perdona, mis hermanos. Hay mucha gente atada todavía al pasado, hay mucha gente atada al dolor, pero lo que Dios hace cuando nos perdona es soltarnos. Literalmente eso, de eso se trata la gracia. Es perdonarnos, nos perdona y nos deja ir. No que nos dejan a la deriva, pero ya no somos esclavos ahora de eso. Él nos ha soltado y dice, le perdonó la deuda. El mayor cuadro de perdón y con su significado incluido está en este solo pasaje. O sea, ¿qué motiva el perdón? Solo la misericordia, no hay nada más. O sea, no es como que el rey creyó que aquel podía pagarle todo, no podía pagarle. No había manera de pagarle. De eso se trata el perdón de Dios de nosotros. No hay manera en que nosotros podamos pagarle a Dios la deuda que teníamos de nuestros pecados. Solamente por gracia y solamente porque Él es movido a misericordia, dice la palabra que por el puro afecto de su voluntad, es que somos perdonados, es que somos elegidos, es que somos sus hijos. Y de eso se trata el perdón. No teníamos nada con qué pagarle a Dios. Ahora, el asunto y nuestro problema es que tenemos una muy buena memoria para recordar otra vez aquello que nos lastimó y usarlo en el momento adecuado. Sacar ese as bajo la manga y decir, mira, cuando estamos más, eso sucede mucho en algunas situaciones con los matrimonios, ¿no? Cuando estamos en alguna situación complicada y se nos están agotando las cosas, decimos, mira, allá por el año de 1680 recuerdas que tú me fallaste y tómala. Es que no hemos perdonado, es que de hecho no hemos entendido el perdón. Por eso el perdón es soltar. Y es el versículo de Mateo capítulo 18, versículo 27, es tremendo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. De eso se trata el Evangelio. De que nosotros no podíamos ser perdonados y no podíamos saldar la deuda. Y si Dios no hubiera sido movido a misericordia, no hubiese manera de que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Él nos soltó, nos perdonó y nos soltó. ¿Cuál es nuestra actitud después de que alguien nos perdona nuestras deudas? ¿Cuál es nuestra actitud después de que alguien nos perdona? Porque si en verdad entendemos que Dios nos ha perdonado todos, eso tiene que volar así como nuestros fusibles. Eso tiene que cambiar nuestra manera de caminar y de pensar. Versículo 18 ahora. Estamos hablando de actitudes. Versículo 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Tienes en cuenta ahí la cuenta? Perdón, lo que debía, 100 denarios. Y vean, y haciendo de él, le ahogaba, o sea, lo estaba ahorcando, lo tomaba del cuello, dice una versión. Y vean, págame lo que me debes. Lo extraordinario de nosotros los seres humanos es esto. ¿Cuánto creen que le debía su consiervo? Así, otra vez, para ponerlo en perspectiva, en los comentarios lo toman en dólares. Eran como $800, era algo que sí se podía pagar. Pero como decimos el dicho mexicano, a veces nos cobramos a lo chino, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiéramos hecho? Muchos de nosotros tenemos la idea aquí de que no, hombre, no, yo no lo hubiera cobrado, pero ojo, la Biblia más que hablar de cantidades, está hablando de actitudes aquí. Y el perdón es una actitud del corazón que viene de Dios para nosotros.
y de nosotros para los demás. Cuando nosotros estamos en una relación vertical sana con Dios, o sea, Dios y nosotros, Dios, nosotros y Dios, estamos en esa relación sana, nuestra relación horizontal con los demás también fluye desde esa relación vertical. Pero si algo entendemos aquí, es que somos como ese siervo con el consiervo. El consiervo le debía $800, el siervo le debía millones a aquel rey, pero cuando se trata del pecado de nosotros, necesitamos, es más, obligamos a las personas a que nos perdonen. Ellos están obligados a perdonarnos casi, esa es nuestra actitud. Pero cuando se trata el pecado de alguien más, la falla de alguien más, estamos obligados, muchos en nuestro corazón, a no perdonar. ¿Qué fue lo que hizo este siervo? O sea, págame, tienes que pagarme. No tenemos ese corazón de ver nuestra deuda en perspectiva y ver la deuda de alguien más. Versículo 29 dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras, ¿no? Las mismas palabras. Pero no es lo mismo decir desde mi perspectiva, perdóname, porque yo sí merezco el perdón, que escuchar a alguien en sus labios, perdóname, porque él no se merece el perdón. Y eso es una actitud, mis hermanos, que nosotros tendríamos que cambiar. Ahora, ¿por qué? Vean, entonces, versículo 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo perdonaré todo. ¿Cuál es la respuesta del siervo? Perdonado, por cierto, porque el siervo ya había sido perdonado. O sea, él salió delante del rey limpio. O sea, la deuda no es como que, ok, me la pagas como en Electra, en abonos o como en Coppel, no. Él salió delante del rey sin deuda. ¿Cómo te sentirías tú después de que tienes una deuda? O sea, no cualquier deuda, una deuda tremenda de millones de dólares, para que lo veamos en perspectiva, y que de repente el rey te diga, ¿sabes qué? Me fui movido a misericordia, vete, te dejo libre, estás libre de toda deuda. Híjole, o sea, yo no sé cómo podría hacerlo. Imagínatelo cuando estás pagando algo a meses sin intereses y han pasado algunos años y de repente esa deuda se acabó o te llega una notificación así como de manera milagrosa, o sea, hipotéticamente, quiero que lo veas, y te dicen, tu deuda ha sido cancelada, ya no debes más, ¿cómo te sentirías? O sea, como que, ay, Señor, gracias. Eso fue lo que le pasó a este siervo. Pero su corazón no fue el mismo con su consiervo, porque su consiervo que le debía mucho menos, no tuvo el corazón para perdonarle. Y sabes, la Biblia aquí nos está diciendo que nosotros siempre seremos el siervo que ha sido perdonado en lo mucho, en lo bastante, en lo exagerado, y que nuestro prójimo siempre será el que nos debe muy poco, y no muy poco no porque sea menos, pero comparado con lo que Dios nos ha perdonado, eso se vuelve menor. Y no estoy demeditando ni tu dolor, ni lo que te han fallado, ni lo que te han engañado, no estoy diciendo nada de esto. Pero estoy diciendo que en perspectiva el Rey nos ha perdonado mucho para que nosotros podamos perdonar a otros. Pero el corazón de este siervo no fue así. Yo espero que no seamos como ese siervo. Dice el versículo 30, Mateo 18:30, mas él no quiso. O sea, le ganó el orgullo. Mas él no quiso, sino fue, vean, y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Muchos de nosotros, lo primero que hacemos cuando no queremos perdonar es la famosa ley del hielo, ¿sí o no? Díganme si o no. O sea, no te hablo, no te doy de comer, no te amo, qué sé yo. Pero empezamos como que eso, o sea, hacemos como lo peor para ellos, ¿no? Eso fue lo que hizo el siervo, mas él no quiso. O sea, después de que aquel consiervo le pidió lo mismo que él rogó ante el rey, o sea, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar. Y él sí podía pagarlo. Él sí podía hacer algunas cosas, vender algo para pagar esa deuda. Pero el consiervo no quiso. Lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. O sea, no había entendido nada. Hay gente que puede pasar años y años echando a la cárcel a sus consiervos o a sus prójimos hasta que le paguen, digamos, hasta que se sientan
ellos como que merecedores de ese perdón. Y es como que, bueno, tienes que hacer esto y esto y esto y aquello y portarte bien. Y, ¿sabes? Eso no es el perdón. Eso es condicionar algo para que yo me sienta bien. Pero no vas a perdonar, solamente vas a condicionar una conducta y tú te vas a sentir bien porque él o dejó el celular, o se porta bien, o llega temprano, o hace el aseo y empezamos a condicionar. Y cuando alguien cumple esas condiciones, yo no perdono. Lo que estoy haciendo es sentirme bien, ¿me entiendes? O sea, si él cumple las condiciones, yo me voy a sentir bien, pero no lo voy a perdonar. Entonces, como no he perdonado, cuando algo salga nuevamente mal, porque la gente nos va a fallar otra vez, el perdonar no nos asegura que no nos van a fallar, nos asegura que nosotros lo dejamos libres. Pero si nos vuelven a fallar, lo que vamos a hacer si no hemos perdonado es, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? Lo echamos a la cárcel. O sea, no lo hemos perdonado. ¿Cómo se le llama esto? Le echó a la cárcel, algo así como que tú sí me tienes que pagar y yo no pagué nada. Es que no entendimos el perdón que fue dado de Dios para nosotros. Y hasta que me pagues serás libre. Otra vez condicionamos todo esto. El cristiano, en el que reina ese perdón de Jesús, tiene que ser algo clave, algo muy importante. Al hablar de los 10,000 talentos, es poner nuestro pecado muy, muy en alto, en esa perspectiva divina, que es la adecuada. Y es que así es el perdón. A nosotros se nos ha perdonado muchísimo. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar las ofensas de alguien? ¿Por qué nosotros no podemos, no porque sean menores, pero por qué nosotros no podemos dejarlos libres? ¿Por qué nosotros no podemos hacer en perspectiva lo que el rey hizo con el siervo y nosotros hacerlo con otras personas? El perdón por eso no es un tema de voluntad o de capacidad. Es algo que tiene que venir del cielo, es algo que tiene que ser revelado a nosotros desde lo alto para que nosotros podamos verlo en esa perspectiva. Si nosotros no entendemos lo grave que hicimos con Dios, no entenderemos también lo valioso del perdón. Y no entenderemos lo que alguien nos ha hecho y cómo podemos perdonarlo a través del perdón que Dios nos ha dado. Nosotros somos ese primer siervo muchas veces. Somos los deudores, los que debían muchísimo, los que no podíamos pagar la deuda, los que estaban por ser llevados, nosotros y toda nuestra familia, a la venta por nuestros pecados. Pero ese rey nos perdonó. Ahora tenemos que caminar por la vida. No, esto no es obligado. Esto es algo que Dios trae a nosotros, perdonando a los que nos han fallado, siendo pacientes como el siervo lo pidió. Tenemos niveles para perdonar, como si Dios los tuviera, ¿no? Algo así como que, ok, puedo perdonarte esto, pero esto no. Imagina a Dios haciendo eso. O sea, Dios le perdonó todo. No es que le dijo que te voy a perdonar el 70% de tu deuda porque ese 30% me lo tienes que pagar. No, el rey o Dios a nosotros nos perdonó todo. Porque nosotros sí tenemos niveles para perdonar. Podemos perdonar esto porque sí, y esto, pero esto no. Esto ya no te lo perdono. Han salido esas palabras de nuestra boca. Eso ya no lo perdono, eso no lo puedo perdonar. Dios no hace eso con nosotros. Cuando Dios perdona, perdona de manera integral, perdona todo. Perdonamos de manera muy poco efectiva y disfuncional muchas veces. Quiero hacerte dos preguntas. ¿Cómo verías a la persona que te lastimó si tú le perdonaras como Dios te perdonó y te ve? ¿Cómo te ve hoy Dios? Dios ha saldado tu deuda completamente, te ha perdonado completamente. Ahora, ¿cómo te trataría a ti Dios después de perdonarte? ¿Y cómo tratas tú a las personas después de que tú las perdonas? ¿Cómo te trata a ti Dios después de perdonarte? ¿Y cómo tratas tú a las personas después de perdonarlas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Condicionando? ¿Echando en cara? ¿Te tengo que perdonar siempre? Cosas así. Dios no lo hace con nosotros. Cuando Dios nos perdona, dice que Él toma nuestros pecados y los avienta a lo más profundo del mar. Somos excelentes en condicionar el perdón. El perdón que se condiciona no es perdón, es venganza. El perdón que se condiciona no es perdón, es venganza. ¿Por qué? Porque te voy a poner a hacer esto y esto y esto, que sé que de alguna manera no te gusta, pero como tú te sientes mal, tú fallaste, ahora lo vas a hacer para que yo te perdone. No, eso no es perdón, mis amigos, mis hermanos. Eso es venganza. Versículos 31 al 33 dicen, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.
Entonces llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también hacer misericordia con tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Qué pregunta tan dura, ¿no? Y esa tendría que ser la manera de actuar en nosotros, con otros, con los que están a nuestro alrededor. Versículos 34 y 35. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, vean, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mis hermanos, ahora, ojo, no, Dios no está condicionando el perdón aquí. Muchos han dicho, a ver, ¿por qué Dios sí condiciona el perdón? Porque si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. No. Lo que pasa es que el primer siervo no había entendido nada. No había entendido el punto del perdón. Y cuando nosotros no hemos entendido el punto del perdón, o sea, de lo mucho que se nos ha sido perdonado, de cómo se nos ha dejado libre, no vamos a poder aplicar eso en otras personas. Nuestra deuda era mucha y Dios nos perdonó mucho. Y la Biblia misma dice que al que mucho se le perdona, ¿qué hace? Mucho se le agradece. Mucho se le agradece. Entonces, mis hermanos, ese es el Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande misericordia para con todos los que te invocan. Un atributo de Dios es que es perdonador. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y si Dios es perdonador, nosotros tendríamos que perdonar a otros. Colosenses 3:13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, vean, así también hacedlo vosotros. La clave está aquí, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Perdón, ¿cómo nos perdonó Cristo? O sea, saldó nuestra cuenta, todos nuestros pecados, sin lugar a dudas, creo que del menor al mayor, si quieres decirlo así, fueron perdonados en la cruz. De esa manera, de la misma manera, de la manera en que Cristo os perdonó, dice Colosenses 3:13, así también hacedlo vosotros. Mis hermanos, el perdón, dice una frase, ve con un espejo al otro. Cuando tengas que perdonar, cuando tengas que aplicar misericordia, acuérdate que tú puedes ser ese deudor, que tú puedes estar en esa misma situación. Tenemos que aplicar la gracia que queremos que sea aplicada a nosotros. Y Jesús lo dijo, muy sencillo, con la vara que nosotros midamos a otros, con esa vara vamos a ser medidos. Con la respuesta que nosotros tengamos para las personas, va a ser la misma respuesta que tendrán para nosotros. El perdón viene independientemente de los méritos, si tú entiendes esta parábola o esta historia. Porque ¿qué hizo el primero? Nada, realmente nada. Por eso el perdón viene independientemente de los méritos. Dejemos de condicionar el perdón y empecemos en verdad, porque a quien más le conviene perdonar es a nosotros. A quien más le conviene y a quien más le va a satisfacer el perdón es a nosotros. Hasta que hagas esto o aquello, dicen algunos, no, ese no es perdón, otra vez es venganza. Si el perdón estuviera sujeto a los méritos, eso sería justicia. Y si Dios nos perdona bajo su justicia o nuestra justicia, no pudiéramos, o sea, si Dios nos perdonara bajo nuestra justicia, lo que pudiéramos hacer bien, porque en eso se traduce justicia, ninguno pudiera ser perdonado. Por eso, esta imagen, este cuadro del perdón es tremendo, porque no podemos hacer nada para ser perdonados y nadie va a poder hacer nada tan grande para nosotros para que nosotros le perdonemos. Y por eso el perdón no es por méritos, ni es un sentimiento, ni es ni es un sentimiento ni es una decisión, porque los sentimientos cambian y esa decisión, pues somos tan volubles como un niño de 3 años. El perdón tiene que ser algo que es revelado a nosotros de lo alto. Cuando Dios ilumina nuestra vida en cuanto al perdón, entendemos que nosotros debíamos muchísimo y se nos perdonó muchísimo. Y así nosotros podemos perdonar a otros. Jesús en el versículo 22 dijo, hablando del perdón, ahí en Mateo también dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y era lo que Jesús estaba diciendo, o sea, no hay un límite para perdonar, no hay un límite para perdonar. Para edificar, mis hermanos, en nuestras vidas tenemos que perdonar lo que nos han hecho, lo que nos están haciendo
o lo que nos van a hacer. Decíamos al principio, porque el único seguro que tenemos en algún sentido es que la gente va a pecar contra nosotros o nosotros vamos a pecar contra alguien, porque esa es nuestra naturaleza. Mis hermanos, tremenda la historia y tremendo el reto que tenemos, pero sí lo podemos hacer ahora en Cristo Jesús. Sí podemos perdonar a otros, sí podemos llevar este perdón a otros, porque hoy Jesús nos ha perdonado. Entonces, mis hermanos, vamos a orar, vamos a terminar con este devocional. Que el Señor me les bendiga, que podamos ser, si algo podamos tener esta identidad es en el perdón que Cristo nos ha dado y que nosotros ofrecemos a otros. Oramos y vamos a terminar con este tiempo devocional. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu verdad en nosotros. Señor, gracias por perdonarnos. Gracias por perdonar toda nuestra deuda. Gracias por, Señor, dejar nuestra cuenta en cero. Tú nos perdonaste todo. Señor, ayúdanos a tener ese corazón de perdonar a otros, de saldar, Señor, la cuenta de otro que nos ha fallado. No es fácil, Señor, pero tú puedes hacerlo en nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.